perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Exaltamos tu nombre, Dios, te glorificamos. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Te exaltamos, te adoramos, solo a ti, Señor. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Somos sus hijos e hijas amados, Señor. Amamos tu presencia. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad.
hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres por su sangre. Libres soy. Aleluya. Iglesia amada, que el Señor les siga bendiciendo. Una vez más estamos conectados, estamos en unidad y la palabra del Señor dice que es delicioso, es excelente habitar los hermanos juntos en armonía. Así que yo te invito a que reúnas tu familia y que juntos adoremos al Señor, que juntos recibamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y que podamos caminar en esa perfecta unidad, estar siempre de acuerdo y poder alcanzar cada una de las metas que el Señor ha puesto delante de nosotros. Sigamos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que quiero hacer una oración y comenzamos la enseñanza en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar juntos. Gracias por tu iglesia amada, Señor. Gracias por cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje, aquellos que van a ver, Señor, mi Dios, tu verdad, Señor, transmitida, Padre. Simplemente soy un objeto que tú quieres utilizar, un instrumento, Señor, que tu gloria, Señor, sea exaltada y magnificada en medio de tu iglesia, ahí en sus hogares y en el corazón de cada uno de aquellos que escuchen, Señor, tu palabra en este día. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra. Espíritu Santo, bienvenido a nuestras vidas. Haz lo que tú has deseado hacer, Señor. Somos materia dispuesta en tus manos y úsanos como tú quieras, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos ahí en sus hogares, su familia, sus hijos. Dios, que tu mano poderosa sea con ellos, que les guarde, que les sobreabunde, que puedan recibir, Señor, la bendición que tú tienes para con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados, pues bueno, queremos continuar con la segunda parte de este tema que le pusimos por título Jesús, el hacedor de milagros. Jesús, el hacedor de milagros. Comenzamos el tema el domingo 23 de agosto y lo detuvimos ahí por un tiempo, pero hoy queremos continuar, más bien retomar este tema, y a manera de introducción, para recordarles lo que vimos la semana, aquel domingo, en cuanto a este tema. Y bueno, en Juan 6, 1 al 2, dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Señales, Jesús siempre hizo señales, Jesús siempre hizo maravillas, Jesús siempre produjo milagros, y de eso se trata. Por eso de eso se trata el tema. Por eso es que tenemos que reconocer a Jesucristo no como el que nos salva simplemente, no como el que nos introduce en el reino eterno de nuestro Dios, sino como aquel que hace milagros. Él hace milagros, no solamente hizo milagros, sino que Él hace hoy en día milagros, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y por la eternidad. Él mismo en Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Él, el Señor, no cambia, es el mismo en esencia, Él es inmutable. Así que el Señor Jesucristo vino a manifestarnos al Padre en todo su amor, su bondad, su misericordia. Por esto es que en Mateo capítulo 22, 29,
el Señor le dijo a los fariseos, le dijo a los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección, les dijo el Señor de esta manera: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mis queridos hermanos, es muy importante, aquí está la clave para que tú y yo podamos ver los milagros que el Señor realiza en cada uno de nosotros todos los días. Dios está realizando milagros. Sé que un milagro no es cosa común. Un milagro es algo extraordinario. Un milagro es algo que está por encima de las cosas naturales. Un milagro es aquello que impacta, aquello que transforma de una manera sobrenatural. Por esto el Señor dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, entonces vamos a desconocer lo que es Dios y su magnífico poder. Necesitamos reconocer a Jesucristo como el Dios omnipotente, como el Dios omnipresente, como ese Dios que lo sabe todo y que está en todo lugar. Es un Dios eterno e inmutable. Jesucristo es Dios. No solamente fue un hombre perfecto aquí en la tierra, como algunos piensan. No solamente fue un gran profeta. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Dios y Él es todopoderoso. Y por esta razón, cuando desconocemos que el Señor es poderoso por causa de ignorar las Escrituras, es que también no creemos que el Señor nos dijo en Mateo 28, versículo 20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos y miramos las situaciones que enfrentamos a diario como algo imposible de alcanzar y pensamos que estamos solos, pero Cristo dijo que Él estaría con nosotros, y de hecho Él está con nosotros. Él está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No están solos en su problema, en su escasez, en su necesidad. No están solos. El Señor está. Él está esperando que tú y yo creamos en Él, confiemos en Él, le digamos nuestra situación y esperemos que Él va a actuar. Seguramente. Él también dijo ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Él está dispuesto, con los brazos abiertos, esperándote, esperando que tú vengas y tengas esa confianza en Él, que actives tu fe, esa fe que el Señor puso en tu corazón el día que creíste en Él, para que puedas creerle. Esa fe que crece a través de las Escrituras, a través de la lectura de la palabra. Esa fe va a ir creciendo. Allí en Mateo capítulo 19, versículo 26, el Señor dijo: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y como Jesús es Dios, lo traduciría de esta manera: no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para nuestro Señor. La pregunta sería en esta mañana: ¿será que conoces verdaderamente la palabra de Dios y su gran poder? ¿Acaso le conoces a Él? Necesitamos escudriñar las Escrituras para poder creer en el Señor, creerle al Señor y mirar su poder todos los días. Cuando habitamos y descansamos en la intimidad con Jesús, empezamos a conocerle. Cuando descansamos en el Señor, cuando habitamos en su presencia, es ahí en esa intimidad donde comenzamos a conocer quién es el Señor, quién es nuestro Dios. Si somos sus ovejas, le reconoceremos y le seguiremos como nuestro pastor. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es nuestro pastor. Así que al estar en la intimidad con el Señor, le vamos a reconocer como nuestro pastor y vamos a seguir sus mandamientos y sus ordenanzas. La necesidad, cuando hay una necesidad, hermanos, esa necesidad tuya, esa necesidad mía, crea una atmósfera para producir el milagro. Cuando hay una necesidad, cuando tú tienes un problema, cuando tú estás pasando por alguna situación adversa, es ahí donde empieza a crearse esa atmósfera para que el Señor, que es todopoderoso, pueda operar un milagro para tu vida. El Señor prueba nuestra fe
y nuestra confianza en Él. Cuando tú y yo venimos al Señor creyendo con esa poquita fe, con esa fe pequeñita que a lo mejor está en tu corazón y en el mío, y confiamos en Él, entonces nuestra fe va a empezar a producir un crecimiento dentro de nuestro corazón, y nuestra confianza hacia nuestro Señor va a crecer más todavía, y eso va a provocar el milagro en tu vida y en mi vida. El quinto punto que vimos la semana del 23 de agosto, dice: una persona sin fe y sin visión solo mirará los imposibles de Dios. Una persona que no tiene fe, una persona que no mira hacia el futuro, hacia lo sobrenatural, simplemente va a estar mirando sus debilidades, sus errores, los errores de los demás, las debilidades, su problema que es muy grande, la situación o quizá la enfermedad incurable. Siempre va a estar mirando. Una persona que no tiene fe y visión siempre va a mirar las imposibilidades. Y es aquí donde queremos entrar en el tema en esta mañana, o más bien la segunda parte de este tema llamado Jesús, el hacedor de milagros. Jesús sigue haciendo milagros hoy en día, hermanos. Los milagros no fueron de ayer, los milagros son hoy, y los milagros serán mañana también. Tú tienes que aprender a confiar en el Señor. El milagro, mis queridos hermanos, se empieza a operar en un corazón nuevo, en una mente nueva, en aquello que, aunque sea poco, pero hay en nuestra mente, en nuestro corazón, esa fe para creer en el Señor. Es ahí donde comienza a producirse el milagro. Ahí en Juan, aquí entramos en la enseñanza. Juan capítulo 6, versículos 8 al 9. Quiero leerte esta versión Reina Valera. Dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Oh, hermanos, recordemos que Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista, y él escuchó cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Oh, hermanos, este Andrés, aún a pesar de la incredulidad de los discípulos, a pesar de las debilidades y a pesar de esos corazones un poco duros, Andrés se levantó. Andrés que le creyó a Juan el Bautista, de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él fue entonces, y sus ojos se abrieron para ver a un muchacho. Normalmente, hermanos, en las reuniones o en un día de campo o en algún retiro, normalmente son los ancianos, las ancianas o gente adulta que prepara su lunch, se prepara bien para llevar y poder estar en ese lugar y no padecer hambre. Pero aquí resulta que es un muchacho, es un joven. Este muchacho habla de un niño, un jovencito que tenía los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. ¿Qué nos quiere decir aquí esta enseñanza de parte del Señor, hermanos? Que nosotros, ahí en Lucas 18:17, dice que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no entraremos en él. Esto nos llama la atención para entender que necesitamos ser como un niño, es decir, creer, hermanos, creer que si el Señor nos los prometió como nuestro gran pastor, como el Señor de los milagros, como el Dios omnipotente, entonces tenemos que creerle para que el milagro se produzca, porque si no tenemos fe, no habrá milagros. Necesitamos creerle al Señor, no solo creer en Él, sino creerle a Él, creer que Él puede hacerlo, creer que para Él no hay nada imposible. Por esto dice aquí la palabra que un muchacho tenía estos 5 panes de cebada. Los panes representan el alimento, los pececillos representan los milagros, hermanos. Así que necesitamos nosotros ser como niños para
poder recibir el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es poder. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es salvación. El reino de Dios es paz en el Espíritu Santo. Necesitamos nosotros creerle al Señor para que los milagros puedan suceder. Lo natural, mis queridos hermanos, en un orden correcto. Ese es el segundo punto de hoy. Lo natural, en el orden correcto, manifestará lo sobrenatural de Dios. Lo natural, las cosas naturales, en un orden correcto. Dios no es un Dios de desorden. Dios, sin embargo, Dios en la creación estuvo ordenándolo todo. Dios, cuando venimos a Él empieza a ordenar nuestra vida. Nuestra vida es como la tierra y la creación que hubo en el principio, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tenía que venir el Señor para ordenarlo todo, y todos conocemos ya el orden que el Señor puso en la creación. Así que venir al Señor, tenemos que entrar en el orden del Señor. Tenemos que entrar en su orden. En Lucas capítulo 9, versículos 14 y 15, hablando de este mismo tema, de la multiplicación de los panes y los pececillos, dice así la palabra del Señor: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, ¿quién dijo? Jesús dijo, Jesús el hacedor de milagros, dijo a sus discípulos: haced sentar en grupos, ahí está el orden, de 50 en 50. Haced sentar en grupos de 50 en 50. Allí hay un orden. Los milagros se van a suceder no por los gritos del predicador. Los milagros van a suceder no por solo la necesidad del pueblo. Los milagros van a suceder en el orden perfecto del cielo, en el orden perfecto de aquel Dios omnipotente que es el que hace milagros. Tenemos que entrar en el orden del Señor, hermanos. No podemos venir en un desorden, porque Dios es un Dios de orden. Obviamente que cuando hay una necesidad, a veces andamos desesperados, estamos angustiados, pero aún en medio de ello hay un orden. Todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo en los evangelios tuvieron que entrar en un orden. Tuvieron que entrar en un orden. Como cuando María y Marta mandaron a buscar a Jesús porque Lázaro estaba grave y se iba a morir. Jesús dijo: esperen, ahí está el orden, esperen. Y quedaron 2 días antes de ir y hacer y operar el milagro. La hija de Jairo, que estaba enferma ya de muerte, Jesús dijo: espera, Jairo, espera. Y luego vino también el centurión, que su siervo estaba enfermo, le dijo: espera. O sea, tiene que haber un orden. Es en el orden de Dios, hermanos. Por esto se produce el milagro. El versículo 15 de Lucas dice: así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Jesús ordenó: siéntenlos a todos en grupos de 50 en 50, y los discípulos obedecieron, y así lo hicieron, y sentaron a cada uno de ellos. No hubo un desorden. Nosotros queremos que Dios haga un milagro, pero como nosotros querramos, como se nos ocurra, así en el desorden que estamos. Amados, Dios va a operar el milagro en tu vida. Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar tu enfermo, Dios te va a bendecir económicamente, pero tú tienes que entrar en el orden de Dios. El reino del Señor, hermanos, es un reino de orden, y tenemos que entrar en ese orden. Y aquí entramos al siguiente punto. Cuando reconocemos y honramos al Señor, lo poco que tenemos se multiplicará. ¿Qué podemos tener? No lo sé qué podamos tener, pero eso poco que tú puedas tener, eso va a operar el milagro del Señor. Lucas capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice así el versículo 16: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Versículo 17 dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. El versículo 16, vamos a enfocarnos en el versículo 16. Y tomando los 5 panes
y los 2 pescados. Yo aquí puedo ver, hermanos, por eso hablé de ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Aquí los 5 panes significan los 5 ministerios operando, y los 2 pescados significan, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, toda la Biblia es manifestada en el poder de Dios a través de los 5 ministerios. Quizá otros tengan otra definición, pero esto es lo que Dios me mostró en este día. Y Jesús lleva eso a la presencia del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso que está sentado en su trono de gloria, a ese Dios que recibe adoración por toda su creación. Jesús el Hijo del Dios Altísimo, Jesús el hombre Dios, toma los 5 panes y los 2 pescados que simbolizan, como ya les dije, los 5 ministerios y los Antiguo y Nuevo Testamento, pero también puede significar el Pentateuco, hermanos. Puede significar porque ahí contiene toda la ley de Dios. Así que él, levantando los ojos al cielo, es decir, él oró a Dios el Padre, dio gracias, hermanos, y los bendijo, y luego los partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, hermanos. Oh, Dios es generoso, hermanos. Dios es generoso y Dios va a multiplicar. Tomando en cuenta el título de este versículo, de este punto número 6 en toda la enseñanza general. El punto número 6: cuando reconocemos y honramos al Señor, lo poco que tenemos se multiplicará. ¿Qué es lo que tenía Moisés en su mano cuando enfrentó el Mar Rojo? Los enemigos venían detrás de ellos, el pueblo gritaba, el pueblo estaba espantado, Moisés también estaba espantado, y enfrente tenían el Mar Rojo, y él alzó los ojos a Dios y clamó a Dios, y el Señor le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Solo una vara. Extiende tu vara, entra y ordena al pueblo que pase. Y se produjo el milagro. ¿Qué tienes?, le dijeron a David. ¿Qué es lo que tienes? Solo tengo 5 piedras, un morral y una honda. Con eso se va a producir el milagro. ¿Qué es lo que tienes, amado hermano? ¿Qué es lo que tienes? Cuando tú le crees a Dios, cuando tú confías en Dios, eso poco que tú tienes, Dios va a operar un milagro y lo va a convertir en algo grande, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que tú honres el nombre del Señor. Y esto nos lleva al 9º punto. No debemos desperdiciar lo que Dios ya bendijo. En Juan capítulo 6 versículos 12 dice así. Juan 6, 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda, Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, Dios nos bendice, oramos a Dios por los alimentos, oramos a Dios por la ropa, por la casa, oramos a Dios y menospreciamos eso que el Señor nos ha dado? No tomamos en cuenta esa bendición que Dios nos dio. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tener en gran estima lo que Dios nos ha dado. Yo he visto personas que desperdician los alimentos. Ya oraron por los alimentos y de repente pues no me gustó, lo hacen a un lado y lo tiran. No, hermanos, aquí el Señor nos está dando una gran enseñanza. Este punto es de los alimentos, pero también nos está dando enseñanzas de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Si te dio una esposa, no tienes que divorciarte de ella. Si te dio hijos, no tienes que maltratarlos. Si te dio un esposo, tienes que honrarlo y respetarlo. Si te dio una familia, tienes que amar tu familia, trabajar y luchar por ella. Hermano, todo lo que Dios te ha dado, tú tienes que guardarlo y estimarlo, porque viene del corazón de Dios. Por eso dice: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Él pudo haber dicho: bueno, ya comieron, pues recójanlo y tírenselo a los perros o a los cerdos o a qué sé yo. Pero él dijo: para que no se pierda nada. Y esto nos lleva al 10º punto. El Señor es amoroso, es misericordioso, es todopoderoso y además generoso. No se te olvide,
El Señor, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es un Dios de amor. Dios es amor, dice el profeta Juan. Dios es misericordioso, hermanos. Lo cantaba el pueblo de Israel, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Dios es todopoderoso, hermanos. Él lo puede todo en todo. Para Él no hay nada imposible. Él lo puede hacer. Eso poco que tú tienes, solo tienes que honrarle. Y además Dios es generoso. Él da mucho más de lo que tú y yo esperamos de Él y anhelamos de Él. Él da sobreabundantemente. Juan capítulo 6 versículos 13 dice así: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Recogieron 12 cestas. 12 cestas nos habla de los 12 discípulos que el Señor escogió. Ya dimos una enseñanza acerca de este número 12 en la Biblia. Y 12 habla de orden, hermanos, de administración. Entonces, por eso el Señor dijo: recojan esos pedazos, administren bien lo que del cielo reciben. La vida que tienes, administrala porque es del Señor. Tú solamente la estás disfrutando, pero tu vida le pertenece al Señor. Administralo, administra tu salud, administra tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Administra tu alma, no seas inmoral. Administra tu espíritu, crece en el Señor, escudriñando las Escrituras, conociendo a Jesucristo, conociendo al Padre, conociendo al Espíritu Santo, manteniendo una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Hay que saber administrar, hermanos, nuestra vida. Hay que, en el reino de Dios, hay que entrar en el orden de Dios. Tenemos que caminar en su justicia. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4, hablando de la generosidad de Dios, que dice que sobraron 12 cestas de panes o del milagro que el Señor hizo. Eran 5 panes y 2 pececillos, y de eso sobraron 12 cestas. Efesios capítulo 2 versículo 4, hablando acerca de la bendición que el Señor tiene para ti y para mí. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Pero te dije que Dios es misericordioso. Por su gran amor con que nos amó. Por eso te dije que Dios te ama, Dios nos ama. Dice: Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y en Efesios, pero el capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánta gente quiere entender a Dios? Quiere entender, hermanos, los milagros de Dios. Los milagros de Dios no se tienen que entender, simplemente se creen. Hay que creerle a Dios. La palabra de Dios hay que creerla. El justo vivirá por fe. Tenemos que caminar en la fe del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes que creerle al Señor. Tú tienes que hacer crecer en tu corazón la fe que Jesucristo puso en ti el día que tú creíste en Él. ¿Cómo lo voy a hacer crecer? Bueno, escudriñando las Escrituras, manteniendo tu relación con el Espíritu Santo todos los días, viviendo una vida que le agrade a Dios, viviendo aún en la escasez que pudieras estar viviendo ahora, aún en la enfermedad, aún en el problema, creer que Dios es todopoderoso y que Él va a operar un milagro en tu vida. Cuando le creemos al Señor, le vamos a honrar. Si no le creemos a Dios, no le vamos a honrar. Necesitamos honrarle. En el versículo 21 del capítulo 3 de Efesios dice: a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea es decir, que la iglesia, tú y yo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Dios, tú y yo debemos darle la gloria todos los días a nuestro Señor. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Cuándo? Todo el tiempo, por los siglos de los siglos. Amén. Concluyendo la enseñanza. Número 1, siete puntos muy importantes que tú tienes que
experimentar todos los días, que tú tienes que trabajar en ello todos los días para que los milagros de Dios se operen. Alguien dirá, es que Dios va a operar un milagro cuando Él quiera. Sí, pero recuerda que el Señor nos dijo que somos sus hijos, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos el cuerpo y que además tenemos que estar en el orden del Señor. Tenemos que entrar en ese orden, así como Él lo pide, así como Él lo desea, así como Él quiere, así tenemos que ser nosotros. No le vamos a tributar al Señor un desorden de vida, sino una vida en orden. Número 1, debes de conocer las Escrituras y el poder de Dios. Número 2, debes creerle a Él, que Él es amoroso y todopoderoso. 3, debes ser como un niño. Debes de ser como un niño para entrar en su reino, en el reino de lo sobrenatural. Número 4, aún con lo poco que tú tengas, Él hará un milagro en ti. 5, tienes que vivir en el orden de su reino. No puedes tener una vida en desorden. Tienes que entrar en el orden. A la gente no le gusta el orden, a la gente no le gusta la disciplina, pero en el reino de Dios tenemos que entrar en el orden del Señor y en la disciplina del Señor, hermanos. Número 6, no desperdicies nada de lo que Él te ha dado. No desperdicies nada de lo que Él te ha dado, comenzando con tu vida. Y de ahí tu familia y tu trabajo y tu empresa y tu negocio y tu hogar, en fin, todo eso no lo desperdicies, administralo, porque un día tú y yo le vamos a rendir cuentas al Señor, porque aquí en la tierra solo somos administradores de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y número 7, reconócelo en todos tus caminos. Antes de ora al Señor, habla con Él, pregúntale a Él, déjate guiar por el Señor y entonces tendrás una vida maravillosa, una vida victoriosa. Dios siempre hará un milagro para ti. Grábate esto en tu corazón. Dios siempre hará un milagro para ti. Dios siempre, todos los días, tú te tienes que levantar diciéndole a tu Padre Celestial, diciéndole a tu Señor, a tu Dios, a tu Salvador, tú tienes un milagro para mí, Señor, en este día. Esa es la actitud que todo cristiano debe de tener. La palabra del Señor en el Salmo 18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida, mis queridos hermanos, tiene que ir en crecimiento todos los días. ¿Y cómo vamos a crecer? Ya te dije, con estos 7 puntos para empezar, y después vendrán más, porque siempre iremos creciendo. Que el Señor te bendiga en este día, y quiero orar por ti. Así que toma de la mano a tu familia, a tus padres si eres soltero, a tus hijos si eres casado, a tu esposa. Toma de la mano y vamos a orar juntos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios de milagros. Padre, te honramos, Señor, te respetamos y creemos en ti, te creemos a ti, Señor, que tú vas a hacer un milagro ahora mismo en la vida de tu iglesia que está allí en sus hogares. Oh Dios, haz el milagro que ellos están esperando. Para ti no hay nada imposible, Señor. De hecho, todas las cosas son posibles para ti. Tú llamas las cosas que no se ven a existencia. Tú eres Dios creador, tú eres el Dios omnipotente, tú eres el Dios grande, tú regeneras, Señor, las vidas de las personas. Tú haces, mi Dios, que las cosas que no han sucedido sucedan, Señor. Tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, Padre, y a ti, Señor, clamamos en este día, Señor. Haz un milagro en tus hijos, aún para aquellos que estén escuchando, Señor, y que no pertenecen a esta familia espiritual. Te pido que tú les hagas un milagro, Señor. Hazle un milagro. Quizá haya alguno que esté triste, a punto de suicidarse. En el nombre de Jesús yo te digo, hay una esperanza para tu problema, hay una bendición para tu porvenir. No te desanimes, no quieras quitarte la vida, porque el Señor es la vida. Mejor invítalo a que sea el Señor de tu vida, que sea parte de tu caminar todos los días, y Él va a librarte de tantas cosas
que hasta el día de hoy no habías experimentado. Dios es tan bueno, Dios es maravilloso. Que el Señor les bendiga. Gracias por aquellos que son fieles en sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. Gracias le doy al Señor todos los días por cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde y nos vemos en la siguiente reunión. Que Dios les bendiga. Próximamente nos estaremos reuniendo aquí en los cultos presenciales con todo el protocolo que el gobierno nos ha enviado, y les iremos anunciando lo que va a suceder y cómo va a ser el culto. Que Dios les guarde. Estamos despedidos. Amén. Creador sin igual, que se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación, y limpió mi rebelde interior, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentro en la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver, este mundo envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor, el eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús.